viernes pueda avanzar ese seminario y lo puedan entender. El resto, yo me preocupo más por ustedes que van a escuchar el seminario, que puedan entender. ¿Ya? Entonces quedamos así. El examen pasaría para esa fecha. Vamos a poner para cuando el final lo ponga. Para el 14, ¿no? Quedaría para el 14, ¿verdad? Sí. Para el 14 de noviembre. Ya. Y avanza el seminario y esos dos sistemas. Bien. Cuando hablamos de sistema tegumentario, estamos hablando de la formación de piel y de todos los anexos que están en piel, como por ejemplo glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, los folículos pilosos, el pelo. En ello también vamos a incluir a la glándula mamaria, cómo es que se desarrolla la glándula mamaria. Así que vamos a ir viendo y nos remontamos más o menos en la época donde se han establecido las capas germinativas, se ha establecido el ectodermo y el mesodermo. Entonces, ¿cuáles son los primores? Primeramente tenemos que saber que la piel está formada por dos capas. Una se llama epidermis, que es la capa más superficial, y la capa más profunda se llama dermis. Asimismo, la capa epidérmica superficial está formada por varias capas de células, varios estratos, por lo tanto tiene un epitelio de tipo estratificado. Entonces, cada una de las capas que forma la epidermis va a tener una cierta característica. La capa más profunda, que sería la capa basal, estratos, por ejemplo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido, el estrato sólido, son las capas que va a ir teniendo la piel a medida que va formando pues esta capa que es epidermis. Sin embargo, la dermis que asienta esta capa superficial epidermis, está formada por tejido conectivo y con células propias de los tejidos conectivos, en los cuales abunda la piel. En ellos vamos a incluir de repente fibras colágenas, fibras elásticas, vamos a incluir también ahí vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, las células propias de los tejidos conectivos. Eso va a estar conformando esta capa profunda de la piel que se llama dermis. Entonces, estas dos capas, tanto epidermis como dermis, van a tener diferentes derivados, diferentes orígenes, en los cuales va a desarrollarse. La epidermis desarrolla desde el ectodermo, esa capa de células pequeñas, cúbicas, que constituyen el ectodermo de superficie. Recordar que cuando la capa ectodérmica es estimulada por la notopoda, esta va a formar el tubo neural. Y el tubo neural, cuando se constituye como tubo y se va a ir cerrando, se desprende de esta capa superficial que constituye el ectodermo de superficie. Y es a nivel del ectodermo de superficie donde van a empezar los primeros cambios para formar las capas que conforman epidermis. El ectodermo superficial tiene como base al mesodermo, al mesénquima, eso que va a formar los tejidos conectivos. Por lo tanto, dermis va a derivar desde la capa mesodérmica. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los dos derivados, los dos orígenes de esta capa. ¿Cuál es el primer cambio que ocurre a nivel del ectodermo de superficie, que tiene como base la capa mesodérmica? Primeramente, que ambas capas, para ir formándose, interactúan entre sí. ¿Qué significa eso? Que van a inducir. Primeramente, el ectodermo sobre la capa mesodérmica induce un cambio y asimismo la capa mesodérmica sobre el ectodermo induce el cambio. Entonces la inducción va a ser mutua entre ambas capas que están entrando en contacto.
¿Cuál es el primer cambio que ocurre en esta capa de ectodermo de superficie? La formación de un grupo de células aplanadas que empiezan a ubicarse por encima de la capa ectodérmica superficial. Esta nueva capa de células constituye la llamada peridermo o el llamado peridermo. Capas de células planitas que empiezan a ubicarse sobre esta capa ectodérmica. Posteriormente a este cambio van a empezar a formarse nuevos grupos celulares que se van a ubicar entre el peridermo y la capa basal. Entonces comienzan a formarse nuevos grupos ubicándose por debajo del peridermo. Y así de esta manera la capa superficial de piel, es decir, el epidermis, va formando todos los estratos que constituye pues esta zona o esta capa, haciendo que esta capa basal o esta capa de ectodermo de superficie esté en la parte profunda y constituye el estrato llamado germinativo. ¿Por qué se va a llamar germinativo? Porque a partir de esta capa, que es la capa profunda, va a ir formando nuevos estratos que van a ir colocándose a la superficie, haciendo que la capa epidérmica vaya teniendo un mayor engrosamiento. Asimismo, todas estas células que están en la capa superficial van a ir también transformándose y cambiando. Algunas van a sufrir procesos de degeneración y van a ir agrupándose en esta capa superficial por encima de lo que es el peridermo y van formando una capa gruesa que va a ser llamado el estrato córneo. En ciertos lugares este estrato córneo va a ser con mayor abundancia, sobre todo a nivel de la palma de las manos y a nivel de la planta de los pies, haciendo que esta zona de piel en desarrollo sea más gruesa comparada con otras zonas en las cuales la piel se hace más delgada, como por ejemplo a nivel de los párpados, a nivel de los genitales, la piel se torna más delgadita, excepto en otras zonas donde tiene que ser la piel más engrosada. Y va a ser más gruesa porque este estrato córneo se va a ir ubicando, ¿no?, en esa zona. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que va ocurriendo. Ahora, por otro lado, en relación a los orígenes, ¿cómo se pigmenta la piel? La pigmentación de la piel va a estar dado por una célula llamada melanocito. El melanocito es la célula encargada de la pigmentación de la piel, pero antes de ser melanocito, que es la forma madura de esta célula, va a ser denominado melanoblasto. Los melanoblastos se van formando también a partir de las células que conforman el ectomesénquima. ¿Cuáles son estas? Cresta neural. A partir de las células de la cresta neural van a ir formándose este nuevo grupo de células llamadas melanoblastos y van a ir migrando hacia las zonas donde se está formando la piel, específicamente en la unión epidermo-dérmica. En esta unión en que se está formando la epidermis y la dermis, van a ir migrando los melanoblastos y se van ubicando a nivel del estrato germinativo. Poco a poco estos melanoblastos, que inicialmente son células jóvenes, van desarrollando prolongaciones dendríticas, así se llaman estas células, y van a ir, ¿no?, aflorando o llegando o invadiendo a la capa epidérmica para ir formando su secreción, y esa secreción constituye una sustancia química que es el pigmento llamado melanina. Entonces, conforme se van depositando estas sustancias, la piel se va teniendo el color que debe tener. Mientras más sustancia química, más melanina se deposite, pues la piel se torna más coloreada. Ahora, todavía el color, en el caso de las personas que tienen piel oscura o son de raza oscura, todavía el color no va a aflorar en los recién nacidos. Todos los recién nacidos nacen con una piel rosadita. En el caso de ser de raza más oscura, pues nacen más rosaditos, más rojitos. Ahora, ¿cómo adquieren ese color del tono oscuro? Por genética, lo va a adquirir cuando esto haga contacto con los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas los ponen al sol, entonces el color de la piel se estimula y aflora esta coloración de la piel. No es que se queme, sino se activa este pigmento, haciendo que la piel se tome más oscura. ¿Listo? Entonces tenemos que, para los primordios, en el caso que yo les quiero preguntar, ¿cuáles son los primordios en el desarrollo de la piel? Tenemos que tener en cuenta que existen dos zonas en la piel, epidermis y dermis. El epidermis tiene un derivado, un origen, de donde es el ectodermo superficie, y la dermis aparece desde el mesodermo. Recordar que también la cresta neural participa, ¿no?, en el proceso de la formación de la piel, conformando las células que van a participar en la coloración de la piel. Inicialmente la coloración de la piel es transparente.
el embrioncito tiene una piel transparente. Poco a poco, a medida que se van formando estas células y estos pigmentos, van adquiriendo su coloración. Un tono de una coloración rosada. Entonces ahí tenemos en la quinta semana el ectodermo de superficie. Esto es importante en lo que es el primordio para lo que es la formación de epidermis. El ectodermo superficial actuando en la cuarta semana sobre el mesénquima y luego constituyendo esta primera capa de células llamada el peridermo, que constituye el epitelio escamoso. Es el peridermo, estas células aprenadas, las cuales luego se van a descamar para ir conformando parte de lo que es el verniz gaseoso. ¿Qué cosa es el verniz gaseoso? Es esa grasita que aparece sobre la superficie del cuerpo del epitelio. Entonces estas se van a ir descamando. Y ya la capa profunda del ectodermo se constituye en el llamado estrato germinativo. ¿Qué se llama estrato germinativo? Porque va a ir formando nuevos grupos celulares hacia la superficie. Entonces acá tenemos, ahora otra cosa. Conforme el estrato basal va formando nuevas capas o nuevos grupos celulares, se va a ir profundizando y va formando algunas ondas en la unión epidermodérmica. Entonces vamos a ir viendo aquí esta proliferación de este grupo de células, cómo van invadiendo a lo que es la capa dérmica y van formando estas ondas hacia la profundidad. Y estas ondas van a tener el nombre de cresta epidérmica. Y conforme sigue creciendo la capa epidérmica, esta onda va a ser mucho más pronunciada. Va a pronunciarse más estas ondas en la parte profunda. Y constituyen estas estructuras que van a ser llamadas ¿qué cosa? Crestas epidérmicas. Así como hay crestas epidérmicas por proliferación de estas células, también van a formarse las crestas dérmicas o paquillas. Desde la parte profunda, la dermis, a medida que se van formando estas ondas en la unión epidermodérmica, se van formando crestas epidérmicas desde arriba y desde abajo las crestas dérmicas, ¿no? Dándole esta forma a la capa profunda en medio de la unión de una forma ondeada, una forma que va en forma de ondas. Entonces, esa va a ser la unión. Ahí van a ir llegando estas células. Miren, inicialmente, que van a ser células jóvenes, que vienen desde donde? De la cresta neural. Van a ir llegando para ubicarse luego en esta unión y luego ir con sus prolongaciones, pero acá también solamente tiene dos prolongaciones, van a formar más prolongaciones dirigiéndose con maneras de deditos hacia la superficie a ir liberando de la unión. Entonces tenemos que a la quinta semana ya tenemos la formación de la capa germinativa y el epitelio escamoso en la parte superficial. Además tenemos que estas células superficiales van a sufrir procesos de queratinización para ir formando una capa superficial que constituye el estrato córneo posteriormente. Se van formando todo grupo de células, vamos a ver cuáles son. El estrato germinativo sería la capa basal, para formar luego este llamado estrato intermedio. Entonces, todo este grupo de células que se van formando entre el estrato germinativo, capa basal y la capa superficial que constituye el peridermo, y va a conformar el estrato intermedio. ¿Qué más? Las células peridérmicas son sustituidas a la quinta semana, desaparecen y van a formar el estrato córneo. Entonces, ¿qué cosas del estrato córneo? Son células que han ido degenerando y se van ubicando en el sector para hacer la piel más gruesa. Ahí tenemos el estrato córneo, la conformación de todas las capas que constituyen epidermis, desde la capa más profunda que se constituye como el estrato germinativo, el estrato intermedio formado por el estrato espinoso. Este grupo de células van a desarrollar prolongaciones a manera de espinitas para formar este estrato. Otro grupo de células más superficiales van a desarrollar granulaciones en su citoplasma, por eso se van a denominar el estrato granuloso. Las células superficiales que constituyen las células planas, el estrato lúcido, y las células que han ido descamándose y se ubican en este sector, células que han ido degenerando, ¿no? Para conformar el estrato córneo.
Mientras más gruesa deba ser la piel, más estratocono va a haber. Mientras más delgada va a ser la piel, menos estratocono. Aquí ya han llegado los melanoblastos, el dermis, han llegado y se han ubicado en la unión. Esta unión constituye la unión epidermodérmica, las cuales están formadas por crestas epidérmicas y crestas dérmicas. Acá tenemos a un melanocito, que lo vamos a identificar. Este es el melanocito que ya se ubicó en esta unión, los cuales han desarrollado prolongaciones hacia la superficie, por donde van a ir liberando, melanina. Ha desarrollado prolongaciones este melanocito, los cuales van a ir liberando las sustancias de la superficie para permitir la coloración. Otra cosa que debemos saber es que estas ondas que se van formando en la parte profunda también hacen un relieve en la parte superficial. No en todas las partes de la piel, pero sí en ciertas zonas. Miren, acá en la superficie donde la piel se torna gruesa, también se constituyen estas ondas de elevaciones y surcos, y esto es motivo de nuestras huellas dactilares. La presencia de estas elevaciones y surcos hacen de que en esas zonas de piel engrosada, sobre todo a nivel de los dedos, de la palma, de la mano, de los pies, se formen estos surcos e impresiones que son el primordio para nuestras huellas dactilares. Hay una ciencia que se encarga del estudio de la conformación de las huellas dactilares y esa es la ciencia llamada dermatografía. La dermatografía estudia el patrón que sigue cada uno de estos surcos, elevaciones y crestas que se forman en nuestras huellas dactilares. Por lo tanto, cada persona tiene un patrón individual y nadie tiene un patrón muy similar, igual, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, constituye un medio de identificación de las personas. Asimismo, también en la planta del pie, cuando recién nacido, usted que va a tener la oportunidad de ver un parto o atender un parto, apenas nace el recién nacido, hay un formulario. En el formulario se le toma la impresión plantar. Todos los surquitos y crestitas que se forman a nivel de la planta del pie del recién nacido tiene un patrón individual y es motivo de identificación de las personas. Entonces ya se tiene preparado el formulario con la impresión dactilar de la madre y un cuadro para la impresión dactilar del pie del recién nacido. Nace un bebito, automáticamente, inmediatamente se le toma la impresión, se coloca sobre esa hoja y queda identificado a la madre con su bebé. Y es imposible que haya cambios. Es imposible porque ese procedimiento se hace apenas nace el recién nacido. Si bien es cierto, nace, todavía no se le ha cortado el cordón ni se le corta el cordón, se le toma la impresión y está ya identificado junto a su madre. Entonces, ¿cuál es el primordio para lo que son nuestras huellas dactilares? Pues la conformación de estas crestas epidérmicas que se hacen visibles en la superficie. Ahora, la formación o el patrón que sigue en estas elevaciones y crestas que se forman surcos y elevaciones se puede también alterar. Hay personas que, por ejemplo, en los prematuritos, en los cuales todavía no se han identificado bien, no se han formado bien, pues estas huellas o estos surquitos son borrosos o no son muy perceptibles. Algunos síndromes, como el síndrome de Down, también afectan la conformación de estos surcos y crestitas en la impresión dactilar. Este es el melanocito. Esta es una imagen histológica de la piel, en la cual observamos acá las crestas epidérmicas y esta sería la cresta dérmica. Esta es la cresta dérmica y esta sería la cresta epidérmica. Acá tenemos varias células que están ubicadas en el sector que constituyen los melanocitos. Los melanocitos son células que se ubican en esta unión y tienen esta característica cuando ya está conformada la célula madura, con prolongaciones que son prolongaciones dendríticas, los cuales van a ir liberando
melanosomas, que los melanosomas vienen a ser los precursores de la melanina, y cuando se elimina, pues se constituye como gránulos de melanina, con los cuales van a colorear la piel. Entonces, ¿de dónde proviene el melanocito? Desde la cresta neural. Y para que se vayan a conformar, pues van a tener que seguir un patrón genético también, una impresión de genes, ¿no? Para que vayan formándose, si no, tampoco no se formarían. Y en este caso, cuando se altera la formación de melanocitos, pues la persona nace sin la piel coloreada, y es el caso del albinismo que ustedes van a exponer en el seminario. Ahora, para que la piel se coloree, son más de 400 genes los cuales participan en la coloración de la piel. No es solamente un gen, son muchos genes los cuales tienen que expresarse. Y cuando existe mutación genética de estos genes que participan, pues hay alteración en la coloración. Ahora, la falta de coloración de la piel se puede dar pues a nivel general, se puede dar focalizado o puede ser solamente a nivel ocular. Entonces va a depender de la zona o la mutación de cualquiera de estos genes, los cuales se vayan a expresar en diferentes partes del cuerpo, faltando esta presencia de melanina, haciendo de que varias zonas pues no tengan la coloración debida. ¿Listo? Aparecen en la piel los melanocitos entre la sexta y séptima semana. Eso quiere decir que a fines del periodo embrionario ya tienen que estar conformados los melanocitos, y a partir del periodo fetal empezar a producir su sustancia para permitir la coloración de la piel. Lógicamente que en las personas de raza blanca pues van a ser menos la cantidad de pigmentos que se van a ir depositando. Personas de raza oscura, mayor cantidad de pigmentos. Pero les dije que para que se pueda expresar es necesario que se ponga a la influencia de los rayos ultravioletas y se pueda ir coloreando mayormente la piel en el caso de las personas de raza oscura. Ahí tenemos en esta imagen ahí lo tenemos al melanocito. Esta es la melanina que se va coloreando, se va depositando en la capa profunda a nivel de lo que es la piel. Estructura de la piel. Ya les había hablado del grosor que debe tener la piel. En algunas zonas la piel se hace más gruesa. Miren ustedes el estrato córneo que tiene en este caso esta piel, son imágenes histológicas, y este es el estrato córneo de una zona de piel mayormente delgada. Entonces, ahora también va a haber algunas zonas en las cuales van a desarrollar mayor cantidad de glándulas, mayor cantidad de folículos pilosos, en otras zonas no. Entonces, vamos a ver que el grosor de la piel va a depender del estrato córneo que esté en la parte superficial. En las zonas de piel delgadas, como por ejemplo a nivel de los párpados, hay mayor cantidad de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, ¿no? Y en las zonas donde la piel se torna más gruesa, vamos a ver de que el vello también se hace más grueso, como en el caso de las cejas, por lo tanto, de los folículos pilosos son más gruesos comparado con el resto de la piel, ¿no? En la palma de la mano, en la planta del pie, donde abundan mayores cantidades de glándulas sudoríparas sobre las glándulas sebáceas. La dermis. Hasta ahí hemos visto epidermis. Entonces hemos visto de dónde deriva, qué contiene, cómo se forman sus capas, cómo se forman sus estratos a nivel de epidermis. Ahora vamos a hablar un poco de epidermis. El origen ya sabemos que es el mesodermo, ¿no? Mesénquima, que viene del mesodermo, de la somatopleura o de los dermatomos de los somitas. Recuerden que los dermatomos se constituyen como parte de lo que es el mesodermo paraxial. A las 11 semanas van a aparecer ya a nivel de estos tejidos conectivos, porque después es dermis, tejido conectivo. Entonces, aparecen a nivel de estos tejidos conectivos células propias de los tejidos conectivos, además de fibras colágenas, fibras elásticas, que van a ir abundando en este tipo de tejidos. Además que van a ver la presencia de vasos sanguíneos, algunos vasos sanguíneos, también van a llegar las terminaciones nerviosas a nivel de esta capa dérmica. Las papilas dérmicas son las que se van a formar a medida que las papilas epidérmicas o crestas, esta es una cresta dérmica y una cresta epidérmica, pero también pueden ser llamadas papilas dérmicas o papilas epidérmicas. Se van formando, haciendo que esta zona en la parte profunda pues tenga esa característica que ya habíamos hablado.
van a formarse capilares, terminaciones nerviosas, que va a seguir el patrón que lo va a determinar la formación de los dermatomas. A medida que se van formando los dermatomas, los somitas, pues van a ir yendo sus terminaciones nerviosas por ese sector de la piel. Ya la quinta semana se van constituyendo estos vasos sanguíneos y a las 12 semanas, vean ustedes, esto está marcado, a las 12 semanas estamos en pleno periodo fetal, en los cuales ya hay identificación de los genitales externos. Hemos visto que esa es característica de las 12 semanas. Ya terminó la hernia fisiológica y ya existe a nivel de la piel y de la dermis una organización vascular muy importante conformada, haciéndole que estos vasos sanguíneos que se vayan formando pues puedan permitir la nutrición de todas estas células que se van constituyendo en capas más superficiales. Hasta ahí, formación de piel. Hemos visto cómo se forma epidermis, hemos visto cómo se forma dermis y cuáles son las estructuras que constituyen estas dos capas de embrión. Ahora vamos a hablar de sus anexos. Vamos a hablar de cómo se forma el pelo. Pues acá nos vamos a remontar al endodermo de superficie entre la cuarta y quinta semana y ya en pleno periodo fetal empieza a aparecer algunas yemitas. ¿Qué cosas son estas yemitas de endodermo de superficie? Pues van a ir proliferando, van a ir aumentando estas pequeñas yemitas y constituyen la yema del pelo. Proliferan y van a ir creciendo hacia la parte profunda, que es el mesénquima. Todo lo que está rosado aquí es mesénquima, van a ir creciendo hacia las capas profundas y van a ir proliferando estas células de manera de un bastón, continuando su ingreso hacia la capa dérmica, y la parte más profunda va a ser denominada como el bulbo del pelo. Entonces, mientras más crezca este folículo o esta yemita, se va a ir profundizando y el bulbo del pelo va a ser mucho más profundo, haciendo contacto con las células mesodérmicas, y estas van a ir organizándose alrededor de este bulbo del pelo, que va a constituir posteriormente la raíz de la capa profunda. Luego, grupos de células de mesénquima invaden al bulbo y van ingresando hacia esta zona en la cual se está formando la yema o el folículo de pelo, la raíz del pelo, para constituir una papila que va a ser denominada como la papila del pelo, en donde se van organizando los vasos sanguíneos y van a ir ingresando para darle la nutrición e irrigación a este folículo. Además que grupos de células van a ir queratinizando y van a ir hacia la parte superficial, en los cuales van a abrir un conducto hacia la superficie, que sería el conducto piloso, que se abre sobre la capa epidérmica que ya se ha constituido. Este es el conducto piloso, el conducto del pelo, que se va a ir abriendo a medida que esta zona inferior que está constituyendo la raíz va a ir las células queratinizando y aflorando hacia la superficie, constituyendo la diáfisis o raíz del pelo, los cuales tendrá su papila formando todo esto el bulbo y que constituyen en todo su conjunto la raíz, aflorando hacia la superficie, y a medida que sigue aflorando va a ir coloreando el pelo. ¿Cómo va a colorear el pelo? Por la presencia de ¿quién? De los melanocitos. Recuerden que los melanocitos se integran a la capa dérmica, a la dermis, producto de la cresta neural, y van ingresando a través de la papila para ir permitiendo la coloración del pelo. Ahora, la coloración del pelo va a depender de la genética de la persona. Si es una persona que tiene de raza clara o raza blanca, pues la coloración del pelo no va a ser tan profunda o tan abundante como aquella persona que tiene la raza más oscura. Nosotros que tenemos con nuestra raza, con nuestra genética, el cabello oscuro comparado con otras zonas donde abunda el cabello rubio o más claro, vamos a ver de que la presencia de estos pigmentos o estas células van a ir coloreando mucho más, y eso va a depender de la genética. Y también va a depender si es que hubiera alguna mutación. En el caso del albinismo, por ejemplo, cuando existe mutación genética,
pues también se altera la coloración de los folículos pilosos o de los pelos. ¿Listo? Ahora, hacia afuera también se organiza el mesénquima alrededor del bulbo, del folículo, formando dos capas. Una capa llamada la capa dérmica y la otra capa llamada la capa epidérmica de la raíz del pelo. Entonces, acá lo vamos a ver. Por fuera se organiza, miren, esta nueva capa de células llamada la vaina epidérmica, que va a revestir la capa, el bulbo del pelo, y el mesénquima también se organiza para conformar la vaina dérmica por fuera. ¿Listo? Entonces todas estas capas van a ir formando la raíz del pelo. Por un lado la capa o la vaina epidérmica y por otro lado la vaina dérmica. ¿Listo? Que envuelve la raíz del pelo. Ahora, en algunos pelos, en algunos folículos pilosos, el mesénquima se organiza para formar células musculares. Acá se están organizando para formar un grupo de células musculares que van creciendo desde el mesénquima y se van dirigiendo hacia la capa superficial y van formando un músculo propio del pelo que va a ser denominado el músculo erector del pelo. Y estos se van adhiriendo hacia la capa profunda, que tiene la unión epidermodérmica. Hasta ahí se van a adherir. De tal manera que algunos folículos pilosos, no todos, van a desarrollar este músculo erector del pelo. Por ejemplo, a nivel del antebrazo, cuando algunos tienen sus vellos o folículos más abundantes, y se saca la ropa y hace frío, van a ver ustedes cómo se paran los pelitos ahí, ¿no es cierto? Haciendo que esta zona, en algunos lugares, aparezca como pequeños granitos que se llaman la piel de gallina. Ay, tengo puesto la piel de gallina, tengo frío. ¿Listo? Entonces vamos a ver en una imagen cómo se puede producir esto. Entonces no sé si lo logran ver en esta imagen, ¿no? Cuando los pelitos del brazo pues están toditos erectados. Y eso se produce por la contracción que hace el músculo erector del pelo, elevando estas zonas donde está adherido, formando como, dando la apariencia como si fuera la piel de gallina. Así se llama. ¿Listo? Ahora, no todos los folículos pilosos desarrollan músculo erector del pelo. Por ejemplo, las cejas no desarrollan, no se erectan, ¿no? Las axilas, en las cuales también hay bastantes folículos pilosos, tampoco los pelos de la axila no se erectan. Entonces, no todos los folículos pilosos desarrollan, ¿no?, músculo erector del pelo. Ahora, ¿por qué se forma? Eso tiene que ser expresión de genes. En los lugares donde desarrollan es porque un gen se está expresando. ¿Listo? Y entonces tenemos la formación de este músculo erector a partir del mesénquima que rodea el folículo, los cuales se van a adherir hacia lo que es la vaina dérmica, hacia la papila dérmica, ¿no? No todos en la zona de la axila, de la cara, en las cejas, en la parte de la zona del bigote, no, los bigotes no se erectan. Entonces tenemos el folículo piloso. Ahora, algunos folículos pilosos, algunos folículos van a desarrollar una yema lateral. Miren, en este caso, este folículo piloso está desarrollando esta yema. Esta yema lateral que se va organizando es el primordio de una glándula sebácea. Esta glándula sebácea va a ir creciendo y se va a ir ramificando y va abriendo un canal en la parte interna, los cuales, producto de su secreción, que será el sebo de la grasita, van a ir liberándose hacia el conducto piloso. Para liberarse a la superficie, por eso que algunos pelitos pues tienen grasa, ¿no? Por eso que lavarse el cabello, ¿no? Porque acumulan grasita. ¿No? Y eso se debe gracias a estas yemitas de glándulas sebáceas que se van formando alrededor o en relación al folículo piloso. Entonces, a ver qué tenemos en la teoría. Acá dice, se imagina formando la papila pilosa, producto del ingreso del mesénquima, formando todo el folículo. Las células periféricas van a formando la vaina epitelial, además de la raíz vaina dérmica y la vaina epidérmica, y en conjunto van a formar la diáfisis del pelo, que sería ya las células queratinizadas, ¿no? Queratinizadas. A las 12 semanas aparecen los primeros vellitos. Recuerden que
¿Cómo se llama ese vello fino, suave que aparece en la superficie de la piel? El lanugo. Pero eso aparece cuánto, entre la 17 y la 20 semanas, que hemos visto que se va a ir formando, ¿no? Pero ya a las 12 semanas van apareciendo los primeros vellitos, los primeros pelitos a nivel de las cejas y a nivel del labio superior, ¿no? Y luego va a desplazarse por todo el cuerpo. Bien, el lanugo aparece a las 17 y 20 semanas, pero recuerden que ya entre las 12 semanas va a ir, ¿no? Formándose a nivel del labio y las cejas. El color del pelo lo da la presencia de los melanoblastos, melanocitos, y van a ir hacia la matriz seminal antes del nacimiento. Bien. Glándulas anexas. Ahora vamos a ver las glándulas sudoríparas. Ya las glándulas sebáceas las hemos visto. Glándulas sebáceas aparecen como yemas, ¿no? Y que se abren hacia la superficie mediante el conducto piloso. Crecen hacia el tejido conectivo, van a ir formando pequeños alveolos y las células centrales van a ir produciendo la sustancia que se llama el sebo, y esto es base para la formación hacia la superficie del vernis gaseoso. ¿Qué cosa es el vernis gaseoso? Producto de la secreción de las glándulas sebáceas. ¿Y por qué se conserva? Gracias a la formación del lanugo. Sobre la superficie se va conservando este vernis gaseoso. Ahora, existen algunas, y ustedes dirán, pero existen zonas en las cuales los folículos pilosos no están formados. ¿Eso quiere decir que no habrá glándulas sebáceas? Sí, porque las glándulas sebáceas, así como dependen de un folículo piloso, también pueden ser independientes. A partir de lo que es la célula de la capa basal, de la capa superficial del ectodermo, también pueden formarse yemitas de glándulas sebáceas, como en el caso, por ejemplo, del glande. En el caso del glande y de los labios abundan estas células, estas glandulitas sebáceas, pero no están dependiendo de la formación de un folículo piloso. Entonces son independientes de los folículos pilosos. Ahora vamos a ver las glándulas sudoríparas. Para la formación de las glándulas sudoríparas, así como las glándulas sebáceas dependen de un folículo piloso y puede ser independiente, las glándulas sudoríparas también ocurre lo mismo. Vamos a ver de que van a ser de dos tipos las glándulas sudoríparas. Las llamadas glándulas sudoríparas apocrinas, aquellas que van a formarse a partir de un bulbo, a partir de un folículo piloso, van a ir formando su bulbo, van a ir creciendo en dirección mesénquima. Miren acá, entonces tenemos la yemita, van a ir creciendo, se van a ir enrollando, van a ir formando un bulbo y van a abrirse un camino hacia lo que es el folículo piloso para liberarse. Por eso que cuando a veces estamos con calor, hacemos ejercicio, los pelitos de la cabeza se nos mojan. ¿Por qué? Porque las glándulas sudoríparas han abierto camino hacia el folículo piloso y está liberándose el sudor hacia la superficie. Pero así como hay este tipo de glándulas, también hay otras glándulas que son independientes del folículo piloso. Esas se llaman las glándulas ecrinas. Esas glándulas aparecen como yemas a nivel de la capa profunda de la piel, lo cual va creciendo, se van enrollando y van adquiriendo en la parte externa, se van formando algunas células llamadas mioepiteliales. Estas células mioepiteliales que se van ubicando a nivel del enrollamiento, que va a ser llamado glomérulo, se van ubicando, van a llevar a cabo contracciones a manera de músculo para permitir que el sudor que se va elaborando en la secreción se libere hacia la superficie mediante una abertura que va a ser denominado como el poro. ¿Qué cosa es el poro? Es la abertura que se ubica en la parte de la piel, la capa superficial, la cual va a permitir la liberación de la sustancia que va secretando, que en este caso sería el sudor. Entonces, vean ustedes, se abre este conducto hacia la parte superficial, el cual es llamado poro. Entonces tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, las llamadas apocrinas, que se relacionan con un folículo piloso, y las llamadas ecrinas, aquellas que se abren, que se forman como yemitas en la capa profunda del estrato germinativo y se abre camino hacia la superficie mediante un poro. Y ojo, las glándulas apocrinas no se abren por un poro, sino las glándulas introducentes. Entonces tenemos las glándulas, el conducto central degenera, se abre. Ahora, el funcionamiento de estas glándulas
no ocurre hasta después del nacimiento. Eso quiere decir que el fetito no suda. No suda y esto aparece después del nacimiento. Ahí tenemos las glándulas apocrinas. Primordio de las glándulas apocrinas, yemas o imaginaciones del estrato germinativo de un folículo piloso. De un folículo piloso. Ese es, ¿no?, el primordio. Y el primordio para la formación de los tipos de glándulas eccrinas son las yemas a nivel de la epidermis, en la capa del estrato germinativo. Este es el primordio para las glándulas de tipo ecrinas. Hay anomalías respecto a la formación de la piel, en el caso en los cuales abunda mayor cantidad en forma excesiva la cantidad de folículos pilosos, hace pues de que esta persona tenga muchos vellitos en la superficie. Y eso se llama hipertricosis. Hipertricosis congénita en personas que nacen con esta anomalía, ¿no?, que se les nota en la carita, como les dicen la piel de lobo. No sé si han visto, tiene bastantes vellitos, ¿no? Eso se llama hipertricosis. Cuando la piel sufre mayores zonas de queratinización, recuerden que la queratinización está presente en la piel, pero para darle la característica de ser una piel gruesa en ciertos sectores, no en toda la piel. A nivel de la palma de las manos y a nivel de la planta de la piel, la piel es gruesa. No sé si ustedes cuando eran chicos, no creo que ahora, se les ha ocurrido pasarse una agujita por la palma de la mano y ahí va pasando si no les duele, ¿no? Yo soy valiente y no me duele, ¿no? Pero a ver, hágalo en el dorso o hágalo en otra zona, no se puede porque la piel es más delgada. Entonces en esa zona, que son células muertas, son células queratinizadas, haciendo que ese estrato córneo sea más grueso. Y en esas zonas pues la piel, ¿no?, es más gruesa y es lógico que haya esta capa córnea o queratinizada en mayor abundancia, pero cuando eso se disemina, se va a diseminar por todo el resto de la piel, ya constituye una anomalía. Y eso se denomina como hitiosis. Toda la piel del cuerpo tiene capa córnea, entonces a veces el niño, la persona que nace con eso, pues se mueve y se aprieta, se rompe la superficie de la piel. Eso se produce por una hiperqueratinización anómala en el resto de la piel. El albinismo es la falta de coloración. Ya sabemos cuáles son las células que colorean la piel. Y cuando estas células no se han formado, pues tenemos el albinismo, que puede ser generalizado o puede ser focalizado a nivel solamente de la región ocular, llamado óculo cutáneo, pero puede ser que era general. En el caso de los hemangiomas, son manchas rosadas o rojas que aparecen en la piel como lunares rojos, y esto se produce porque los vasos sanguíneos que están desarrollados en forma muy superficial no degeneran la piel. A veces estos vasitos tienen que ir degenerando para darle la coloración a la piel, pero prevalecen o aumentan o proliferan estos vasos sanguíneos muy superficial, haciendo que esas zonas aparezcan como zonas manchadas, rojizas. Eso se llama hemangiomas. Ahora, para la coloración de la piel, ven ustedes la cantidad de genes que se tienen que expresar para la formación, ¿no? Y eso es una cantidad, eso es como algo de 400 genes que se expresan para la coloración. Ahora, existe una anomalía en la cual falta la melanina, pero en zonas parchadas, en zonas en las cuales están focalizadas. No sé si ustedes han visto personas que tienen un mechón de cabello blanco, ¿no?, con una zona desmanchada a nivel de la frente. Eso es una alteración genética. Eso significa de que falta en ese sector, hay una mutación de un gen, los cuales han llevado a cabo esta anomalía. Eso se llama piebaldismo. Se llama piebaldismo. Entonces tenemos, y eso es hereditario dominante. Eso quiere decir que mamá lo tiene y hijo lo va a tener. Esto es un carácter de herencia dominante. Sin embargo, el albinismo
tiene un carácter de herencia recesivo. O sea que mamá no lo tiene, pero de repente el abuelito lo tuvo, puede ser que el hijo, el nieto o el bisnieto lo adquiera. Siempre y cuando encuentre otra persona que lleva el carácter y los dos se expresan. Pero mientras no se junte con otra persona, no se va a expresar. Entonces, ese es el caso del calvinismo. Pero cuando tiene una característica dominante, se tiene que expresar necesariamente, eso es el piebaldismo. Tienen ustedes, ¿no?, este tipo de afección. Ahora, ¿cómo se llama? Ojo, eso lo tienen que ver el día de hoy en seminario. Imagino que hacen hoy día esto o mañana. ¿Ya hicieron? Sí. Allá. ¿Cómo se llama el mechón de pelo? Polidosis. Polidosis, muy bien. Polidosis es el mechón de pelo blanco. ¿Cómo se llama la piel ahí despigmentada? Leucoderma. Leucoderma. Eso lo tienen que recordar, ¿no? ¿Cómo se llama ese mechón de pelo? Tiene un nombre y la piel está despigmentada en ese sector. Bien. ¿Qué más tenemos? Diferencia. ¿Qué sería eso? El vitíligo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el vitíligo y lo que es, por ejemplo, el piebaldismo? ¿Ah? Claro. El piebaldismo, que también es focalizado, el también está focalizada en la despigmentación, porque también el vitíligo se produce por una falta de coloración en ciertas zonas focalizadas. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Que esto va apareciendo con el tiempo, ¿no? A medida que va creciendo. Sin embargo, el piebaldismo se nace. Con el piebaldismo se nace. Además que esto es efecto de un proceso inmune. En realidad todavía no hay una ciencia algo claro al respecto, pero se dice que es un factor inmune, ¿no? Que nuestra célula, nuestro cuerpo, ¿no?, van destruyendo esos melanocitos, haciendo de que haya zonas despigmentadas que empiezan a aparecer a nivel de las manitos, a nivel de las cavidades, va alrededor de la boquita, a nivel de los ojitos va apareciendo. Sin embargo, lo otro se nace. ¿Listo? Esa es la diferencia que hay entre el vitíligo y lo que es el piebaldismo. Acá tenemos otras dos anomalías que se llama el feto arlequín. El feto arlequín es en relación a las capas gruesas que hay en el resto de la piel. Vemos que son capas córneas, en las cuales el mito se mueve y se aprieta, produciendo infecciones, y esto no tiene un buen pronóstico. Generalmente fallece durante las primeras semanas. Esto es el feto en colodión, en lo cual es una membrana gruesa, también tapiza toda la piel, la cual luego se va degenerando y exponiendo zonas de piel muy amplias, las cuales es como si fuera la carne así vivitas, sin piel, como si hubieran retirado la piel, ¿no? Y se va exponiendo también producto, pues eso puede acarrear infecciones y puede llevar a la muerte del producto, ¿no? Son anomalías respecto a mutaciones genéticas que puede haber un feto incolodión o un feto arlequín. Uñas. Vamos a ver cómo se forman las uñas, ¿no? Las uñas aparecen primeramente en las partes de los deditos, pero en la parte ventral. Luego van migrando hacia la parte dorsal, donde van a establecer el primordio, que constituyen áreas engrosadas de piel o de ectodermo, que van a ser denominados como los lechos unguiales. Entonces, inicialmente va a nivel de los pulpecos y luego migra hacia la superficie, el llamado lecho unguial, que va a tener dos pliegues laterales y un pliegue profundo, un pliegue proximal, y luego van a ser denominados como los pliegues unguiales. Entonces acá tenemos el lecho unguial. ¿Qué cosa es el lecho unguial? Un engrosamiento de esta zona de la piel, nada más. Ahora, este engrosamiento de la zona de la piel, los pliegues unguiales, van a llevar procesos de queratinización, haciendo de que esta zona se vuelva más dura. Acá y formando una placa de queratina queratinizada sobre este lecho unguial,
que va a ir creciendo desde el pliegue proximal hacia el extremo, y es el crecimiento de la uña. Ese crecimiento de la uña va a ser siempre anticipado en el miembro superior, es decir, a nivel de las manos, sobre los pies aproximadamente en 4 semanas. Va a ver la diferencia. Poco a poco va creciendo esta placa unguial y va llegando hacia el reborde. Sobre la superficie de esta placa unguial va a haber una pequeña o delgada capa de piel llamado el eponitio, que posteriormente tiene que degenerar para liberar a la uña. Y por debajo hay otra capa muy delgada que permite que esta capa de la placa unguial se fije a la parte de la piel llamada el hiponictio, pero quien degenera es la capa superficial llamada el eponitio, liberando la placa unguial que constituye la uña propiamente dicha. Entonces tenemos los lechos unguiales, que son los primordios, con sus pliegues laterales y el pliegue profundo, que sería el pliegue proximal, que constituyen los pliegues unguiales, luego queratinizan para formar la placa, está cubierta por una delgada capa de piel llamada el eponitio, la base constituye la cutícula de donde va creciendo la uña, ¿no? Y el eponitio está ubicado por debajo de esta placa unguial. Cuando aparecen o cuando terminan de crecer las uñas a nivel de la mano, aproximadamente a las 32 semanas, estamos más o menos en los 7 meses de gestación, en los cuales las uñas han debido de llegar ya hacia el borde de los deditos. Posteriormente se agarran las uñas de los pies. Es más, cuando nace el bebito, las uñas tienen que estar en los rebordes. Y una prueba hemos visto de que en el caso de fetos postmaduros es cuando esta uña ha pasado, no ha crecido por encima o por fuera o arriba, ha pasado, sobrepasado el borde de los deditos. Una muestra de un fetito en postmaduro. Y un signo de inmadurez, es decir, de un bebito prematuro, es cuando todavía la uñita no ha llegado hacia el extremo. Por ejemplo, en los casos de niños que nacen a las 26 semanas o 28 semanas, recuerden que a las 32 semanas ya deben estar en los extremos, ¿no? Pero cuando nacen antes, a las 24 semanas, todavía las uñitas no han terminado de crecer. Anomalías de las uñas. Anomiquias significan los cuales no se han desarrollado adecuadamente las uñas. Y puede haber también deformaciones de las uñas cuando hay alguna patología o enfermedad sistémica, ¿no? A nivel de uñas deformadas. Glándula mamaria. La glándula mamaria se le considera una glándula sudorípara de manera especial. Ahora, la glándula mamaria aparece como una elevación o un engrosamiento del ectodermo, pero que sigue un patrón genético, desde la zona axilar hacia la zona inguinal. Esa se llama línea mamaria. Engrosamiento del ectodermo que va a formar las crestas mamarias o pliegues mamarios o línea mamaria o reborde mamario desde la zona de la axila hacia la zona inguinal. Ese es el reborde que va a empezar a crecer. Ahora, en el ser humano, por la genética propia del ser humano, las yemitas mamarias que deben desarrollar a nivel de esta línea mamaria se inhiben, degeneran y solamente prevalecen 2 a nivel de la región del tórax. Sin embargo, en los mamíferos, en los animalitos, prevalecen todas estas yemitas que son algo de 4 o 5 creo, por cada línea mamaria, teniendo 8 mamas. Los animalitos, que son mamíferos. Entonces, en los animales prevalecen, por eso cuando vemos es un animalito mamífero, gatita o perrita, pues tienen varias mamas, ¿no? Sin embargo, en el ser humano no, están inhibidos. ¿Listo? Solamente prevalecen a nivel de la región del tórax, donde empiezan a formarse la yema mamaria, muy similar a una glándula sudorípara, que va a crecer hacia la parte profunda, se va a formar sus glomérulos, van creciendo los alveolos y van abriendo camino hacia la parte superficial, lo cual se va a ir elevando para formar el pezón. Se abre hacia la superficie y van formando conductos en el interior que van a ser denominados los conductos galactóforos, así se van a llamar. ¿Cuál será la función de la mama? ¿Para qué tiene el ser humano o el mamífero la mama? Para alimentar a su descendencia. Esa es la función.
el de producir la secreción láctea o leche para poder alimentar a su descendencia. ¿Listo? Esa es la función de la glándula mamaria. Muy aparte, debe ser bonita con sus mamas, si no se pone, sus mamas, ¿no? Pero la función de la glándula mamaria es la de producir la secreción láctea en la época de la lactancia. Por ende, la glándula mamaria, cuando concluye su desarrollo, cuando entra en etapa de lactancia, y eso ocurre cuando la niña ha crecido, desarrollado, entrado a la pubertad, y luego se ha embarazado, y esta glándula mamaria empieza a funcionar. Ahí termina su desarrollo completo, su madurez en la glándula mamaria. ¿Listo? Entonces tenemos que la yema mamaria se empieza a formar, se empiezan a formar yemas secundarias, las cuales se abren mediante el conducto galactóforo. Noten ustedes que el pezón es la elevación de la piel, ¿no? Va a deprimirse, es decir, se invierte el pezón. Todos los bebitos, cuando nacen, el pezón está hacia la parte profunda, está invertido, pero luego va a aflorar. Crece la glándula mamaria en la época de la pubertad porque va creciendo el tejido adiposo alrededor, lo cual hace que la glándula mamaria sea, ¿no?, de mayor tamaño. Entonces acá tenemos, miren, el crecimiento de la glándula mamaria para llegar a una glándula mamaria lactante en la época de lactancia. Inicialmente la época de la infancia, va creciendo la época de la pubertad, y a manera que se va aumentando el tejido adiposo, va creciendo la glándula mamaria. Entonces acá tenemos los conductos galactóforos, los acinos glandulares, que van desarrollándose en la época de la pubertad, en la época del adulto, para en la época de la lactancia, ¿no?, completar su desarrollo y funcionamiento. Entonces aparece una fosa mamaria, esta sería la pequeña cosita mamaria, ¿no?, y el pezón se va a emerger por crecimiento de la piel alrededor. Van a aparecer algunas fibras musculares en la parte profunda, las cuales van a comprimir estos acinos glandulares para permitir la secreción láctea. Ahora, algunas veces durante la época de crecimiento de la glándula puede, ¿no?, eliminarse un tipo de secreción, que no va a ser leche, no es el producto de las hormonas que van permitiendo el crecimiento de la glándula mamaria, y eso va a ser considerado como leche de bruja. Así lo dice el libro, no sé si será una bruja, pero bueno, así lo dice, ¿no? Así lo dice, como una secreción que no corresponde a secreción láctea, producto de, ¿no?, las hormonas que están interviniendo para que la glándula vaya a crecer. Entonces vamos a ver, completa su desarrollo por acción hormonal más o menos a los 20 años en la época de la lactancia. Ahí completa su desarrollo. Ojo, la glándula mamaria no completa el desarrollo en la época de la pubertad o de la adolescencia, sino cuando ésta entra en periodo de gestación y de lactancia. ¿Listo? Porque es, bueno, exagerado. Bueno, anomalías. Ahora, puede darse el caso de que las yemas mamarias de la línea o del reborde mamario no degeneren, y eso va a provocar, pues, aumento o mayor cantidad de glándulas. Eso se llama polimastia. Polimastia, varios glándulas. Ahora, en relación al pezón, si hay muchos pezones supernumerarios, se van a llamar politeria. Politeria, muchos pezones que deben de degenerar. Algunas veces aparecen como pequeños lunarcitos de carne, ¿no? Uno y aquí por ahí otro. Pueden ser restos de pezones que no han terminado de degenerar. En el caso de los varones, la glándula mamaria sufre un estancamiento, no desarrolla. Si bien es cierto, está ahí, pero no incrementa su desarrollo. ¿Por qué? Incrementa el desarrollo por acción hormonal. Estrógenos y progesteronas son los que van a permitir, el estrógeno sobre todo, el crecimiento y aumento de la glándula mamaria. En el varón no hay. Entonces, vamos a ver de qué inhibe el desarrollo en el caso de los varones, excepto en un síndrome. ¿Cómo se llama ese síndrome? El síndrome en el cual aparece un aumento de la glándula mamaria en el varón. El síndrome de Klinefelter, ¿no?, desarrolla un aumento de la glándula mamaria, y eso se llama ginecomastia. Ginecomastia es un aumento de la glándula mamaria. También para la liberación de los conductos galactóforos. Claro, bueno, ese es el defecto primario. Pero el aumento de la glándula mamaria se llama ginecomastia en el caso de los varones, no debiera haber en el caso de los que está inhibido, recuerden, el desarrollo de la glándula de los varones. Pero cuando hay Klinefelter, como en este caso,
El síndrome si hay crecimiento de la glándula mamaria. ¿Listo? A veces en este caso, como en este caso, por ejemplo, está el síndrome de Poland, ¿no? El síndrome de Poland, ¿qué cosa era? Una falta de desarrollo del músculo pectoral mayor. Como el músculo pectoral mayor relaciona con la glándula mamaria, si no hay formación de pectoral, pues también por ende hay una amastia. Amastia, falta de desarrollo de la glándula mamaria. Ojo, con los términos, amastia no hay, ateria no hay. Acá hay una amastia y una ateria. ¿Por qué? Porque no hay glándula, tampoco hay pezón. Puede darse casos en los cuales haya pezón, pero no hay glándula, ¿no es cierto? O puede darse caso de pezones supernumerarios, politecho. O puede darse caso de que haya varias glándulas mamarias, polimastia. Por lo general, cuando hay polimastia, no sé si se han dado cuenta, en la axila aparece como un bultito. Aparece como un bultito en la axila, eso se llama polimastia. No hay una glándula grande, ¿no? Pequeñas porciones de glándula que hay, no han terminado de generar y queda en ese sector. ¿Y eso normalmente por qué ocurre? No, eso es inhibición del desarrollo, es por cuestión genética, ¿no? No es algo así. Disculpe, ¿y las manías extras son sensibles? Son sensibles, porque en la época, por ejemplo, ¿cuándo son sensibles las glándulas mamarias? Cuando están en la época de la menstruación. No sé si le ha pasado a las chicas, que las glándulas mamarias duelen. ¿Por qué? Porque están en esa época en la cual hay un desnivel de las hormonas. Y muchas veces en esa época que causa dolor en esa zona, ¿no? Y por ejemplo, usted mencionó que a veces algunas se presentan como pequeñas luminarias o arruguitas, esas también pueden sentir. Sí, también. Pueden haber terminaciones nerviosas, pero más es a nivel del pezón. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuáles son todas estas anomalías? Ojo con los términos, porque estos términos los tienen que colocar en el examen, ¿no? Si yo se me ocurre colocar una imagen de esta, por ejemplo, y le digo, ¿qué hay acá? Coloque todo lo que hay, ¿no? Hay una amastia, hay una ateria. Está faltando. ¿Qué hay acá? Pues acá solamente hay amastia, porque sí está formado el pezón. Los términos más de todos. Desarrollen los dientes. También lo terminamos con piel. Desarrollen los dientes. Bueno, los dientes también es una lesión de la piel. Y aparece el primer indicio que se da para la formación de los dientes es un reborde o un engrosamiento del epitelio del ectodermo oral. Del ectodermo a nivel de la boca empieza a formarse un engrosamiento. Ese engrosamiento va a ser diferente a nivel de los rebotes que hay a nivel de la piel, porque va a tener una dirección de adelante hacia atrás en forma de una U, hacia arriba y hacia abajo. Entonces va a haber una lámina engrosada arriba que tiene la forma de una herradura y hacia abajo también a nivel de la cavidad bucal que está desarrollándose. Este engrosamiento va a ser denominado como lámina dental. Vamos a ver la lámina dental. Uy, no la tengo. No la tengo en odontología. Pero bueno, una lámina dental que tiene una forma de herradura, tanto inferior como la parte superior. Ese es el cambio. Ese es el primordio para el desarrollo de los dientes. El engrosamiento, llamado lámina dentaria. ¿Listo? A partir de estas láminas dentarias van a ir formándose yemitas. Arriba formarán las yemas para los dientes superiores y abajo formarán las yemas para los dientes inferiores. Ojo, que el ser humano tiene doble dentición. Una dentición que es temporal, es decir, los dientes de leche que los conocemos así, y la otra es la dentición definitiva. Los dientes temporales o dientes residuales también se llaman así, y los dientes definitivos. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos dientes se van a formar temporales? Los dientes de leche, 20 dientes en total. 10 arriba y 10 abajo. 20 dientes. ¿Listo? ¿Y cuántos son los dientes en total que se forman los dientes distintivos? 32 dientes. ¿Hay diferencia en el número? Sí hay. Hay diferencia en la forma también, son más pequeños, más grandes. Diferencia en la coloración también, diferencia en la coloración. Diferencia en el tipo de dientes también, uno es 20 y el otro es 32. Vamos a ir viendo esas diferencias, ¿listo? Entonces, vamos a ver de que los dientes van a tener doble fórmula. ¿Cuál es la fórmula dentaria para los dientes
residuales. 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. ¿Qué significa 2, 1, 2? Dos dientes incisivos. Dos dientes incisivos, un canino y dos dientes molares. Es decir, que los dientes residuales carecen de premolares. Solo va a tener el primer y el segundo molar. ¿Listo? Bien. ¿Y cuál es la fórmula dentaria para los dientes definitivos? 2, 1, 2, 3. ¿Qué significa? Dos dientes incisivos, un canino, dos premolares y tres molares. Primero, segundo y tercer molar es el diente o la muela del juicio. Entonces, hay diferencia. Entonces, ¿cuál será el primer indicio en desarrollo de los dientes? La llamada lámina dentaria. Es el primero. A partir de esta lámina dentaria, allá viene el primordio, lámina dentaria. ¿Listo? A partir de esta lámina van a crecer las yemitas. ¿Ojo? Y el proceso de maduración del diente, el proceso de diferenciación, va a pasar por varios estadios. El primer estadio recibe el nombre de estadio de yema. Acá tenemos la lámina dentaria, que es el engrosamiento del ectodermo bucal, y luego aparecen las yemitas, miren, estas pequeñas yemitas. 20 yemitas que van a ir diferenciando. Ojo, cada yemita residual, que son las yemitas de los dientes temporales, va a desarrollar su propia prolongación, su propia yemita definitiva. Pues usted me va a decir, pero profesora, o sea que antes del nacimiento ya están formadas las yemas de los dientes definitivos. Sí, porque cada yemita residual, cada yemita va desarrollando lateralmente una prolongación que será su yema definitiva posteriormente. Pero son 32. Pero ustedes después se van formando otras yemas que van a ir completando los dientes. ¿Listo? Entonces, ahora, ese es el primer estadio. El segundo estadio por el cual pasa la diferenciación de los dientes es la etapa de caperuza o de casquete. ¿Por qué caperuza en relación a la forma pues, del bonito que tiene la caperucita roja? Por eso le damos. Tiene forma de caperuza. Aquí tienen la forma de caperuza. ¿Listo? La forma de caperuza en el segundo estadio del desarrollo. En este estadio se va a desarrollar el llamado órgano del esmalte. ¿Qué cosa es el órgano del esmalte? Es un grupo de células que van a tener como función posteriormente en el otro estadio producir el esmalte. ¿Listo? Porque el esmalte es un tejido que forma parte de los dientes. ¿Listo? Entonces, en este estadio se lleva a cabo la formación del órgano del esmalte. No les voy a indicar mucho porque no les quiere tanto, en odontología sí les digo cuáles son las células, pero quiero que sepan que en el estadio de caperuza, o de casquete, se forma el llamado órgano del esmalte. Está formado por un grupo de células. Se pueden decir cuáles son. Pues las células epiteliales externas, internas y el retículo estriado. Todo eso forma el órgano del esmalte, que tiene como función elaborar una célula posteriormente que va a ser llamado el ameloblasto. El ameloblasto tiene como función elaborar el esmalte. ¿Listo? Y otra zona que se forma en la etapa de caperuza es la papila. La papila dentaria, esa forma de caperuza que tiene se llama papila porque el mesénquima, el mesodermo, ha ingresado a la yema. Y esta papila va a tener como función elaborar la otra célula, que va a ser llamada odontoblasto. ¿Qué va a producir odontoblasto? Dentina. Es decir, que el diente está formado por esmalte, que es la capa superficial, y está formado por dentina. ¿Cuáles son las partes que va a tener un diente anatómicamente hablando? Va a tener una corona, que es la parte visible. Toda esa parte, la medicina, lo que vemos del diente se llama corona. Esa parte en la cual se produce la unión entre la encía y la parte externa y la parte interna se llama el cuello. Y la parte profunda se llama raíz. Esa es la parte anatómica de un diente. En relación a los tejidos que lo forman, todo lo que ustedes ven blanco y superficial se llama esmalte. La dentina está por debajo del esmalte, en la parte de la corona, pero también en la raíz. Ojo, en la raíz no hay esmalte,
solamente está la capa superficial, pero la dentina sí. Ahora, aparte de haber dentina, hay otros tejidos, como por ejemplo el cemento. El cemento va en la capa profunda y un ligamento llamado ligamento periodontal que permite fijar la raíz al hueso. Ahora, todos estos tejidos son órganos muy duros. El tejido más duro que tiene nuestro cuerpo es el esmalte. Más duro que los huesos, ¿eh? El segundo tejido más duro es la dentina. Y el cemento es un tejido también duro, muy similar al hueso. Entonces ven ustedes que el esmalte es más duro que los huesos. Además de ser duro, también es vulnerable pues, a la acción de bacterias. Es por eso que luego nos salen caries en los dientes. Es vulnerable. ¿Listo? Entonces tenemos que, durante la época de estadio de Caperuza, se están formando estas células, el órgano del esmalte y la papila dentaria, que posteriormente van a originar a las células productoras de estos tejidos. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Ameloblasto del órgano del esmalte y odontoblasto desde la papila. Listo, vamos a pasar hacia lo que es la otra etapa. La última etapa de la formación del diente sería el estadio de Campana. Disculpe, doctora, una pregunta. Mencionó que en el segundo estadio se desarrolla el órgano del esmalte, ¿verdad? Y pues bueno, también mencionó que su función se da hasta el siguiente estadio o en el mismo estadio. No, ya en el mismo estadio va produciendo. Yo estoy separándolo para que ustedes lo vean. Pero no, ya en el mismo estadio va produciendo su célula, ¿no? Que luego los otros estadios van a ir ya formando su tejido. ¿Listo? Sí. No, todos estos estadios no concluyen, no tiene un término, todo es continuado. Yo lo estoy diferenciando para que ustedes lo noten, ¿no? En realidad todo es continuado, todo este proceso de maduración va a continuar. ¿Listo? Entonces entramos al estadio de Campana. Ese es el estadio llamado el de diferenciación. ¿Por qué se llama diferenciación? Porque se van a diferenciar los tejidos. ¿Qué tejidos? Pues ya estamos viendo, ¿no? ¿Qué tejidos se van a formar? El esmalte, la dentina, se va a formar el segmento, se va a formar el ligamento periodontal. Entonces, vamos a ver de dónde aparece el esmalte, que ahí está en color amarillo. ¿Cuáles son las células productoras de esmalte? Acá, en esta etapa. Van a ser llamados el ameloblasto. Ameloblasto, célula productora del esmalte. ¿Cómo se llama la célula que produce dentina? Los odontoblastos. Estos vienen de séquima de la papila. Entonces, de acá de la papila va produciéndose estas células que van llegando acá. Miren, estas son las células, los odontoblastos. A esta unión entre la parte superficial y profunda y va depositándose tanto el esmalte como el. Ahora, usted dirá, ¿y el cemento de dónde deriva? El ligamento periodontal, que también formaba parte del diente, del mesénquima que lo rodea. Externamente se va a formar un saco, acá tenemos el saco dentario, y eso va formando cemento y va formando el ligamento periodontal. ¿No? Bueno, ahí tenemos la formación. Ahora, la disposición del esmalte va a ser diferente en cada diente, por la forma que va a tener cada diente, ¿no? Por ejemplo, los dientes incisivos tienen una corona diferente a los dientes molares. Los dientes molares tienen varias cúspides y en cada cúspide se va depositando esmalte y dentina. Sin embargo, los incisivos que tienen una sola cúspide que es plana, pues va depositándose de manera diferente. Pero lo que es cierto es que siempre la dentina se va depositando antes que el esmalte. Primero se deposita dentina y sobre la dentina va depositándose esmalte que aparecen en las cúspides de los dientes. Bueno, hasta ahí tenemos a los dientes. La dentición va a ser diferente tanto en la dentición temporal como en la definitiva. Aparecen los primeros dientes aproximadamente a nivel de los 6 mesecitos post nacimiento, ¿no? Entonces, los primeros son los incisivos inferiores, los primeros a aparecer, la alegría de papá y mamá, cuando aparecen los primeros dientecitos, ¿no? Y luego van apareciendo los demás. Concluye la aparición de los dientes definitivos aproximadamente hacia los 24 meses, que son los 2 años de terminar. Pero luego empiezan a mudar, empiezan a caer, pero no cae el raíz. ¿Por qué? Porque el diente que está desarrollándose, el diente definitivo, que recuerden que le dije que tiene ya su yemita, va a ir reabsorbiendo esa raíz y solamente cae la corona. Por eso que los dientecitos de leche cuando caen, solamente la parte superficial.
superficial, no cae por raíz. La raíz ya lo absorbe. Y empiezan a aparecer en etapas de la infancia, aproximadamente entre los 6, 7 y 8 años, empiezan a aparecer los primeros dientes ya definitivos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años tienen ustedes? 20, 19, 18, por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya les ha salido la mala del juicio? Algunos no. No, todavía. Hasta más o menos los 25 años tienen chance para que aparezca la abuela tercermundana. Todavía no han terminado su desarrollo. Bien, ¿habrá alteración de la formación de los dientes? Sí, ¿no? Puede haber alteración en la formación de los dientes desde el nacimiento por cuestión genética, y eso, la formación del esmalte, por ejemplo, se llama amelogénesis imperfecta. No hay una adecuada formación del esmalte. Y si tiene que ver con la dentrinogénesis imperfecta, pueden haber dientes supernumerarios, puede haber falta de dientes, función de dientes, anomalía en la forma del diente, anomalía en la coloración de los dientes cuando se usan algunos antibióticos como las tetraciclinas, por ejemplo, que afecta el color de los dientes. Cuando la persona está en desarrollo de dientes, como ustedes todavía, por ejemplo, está contraindicada las tetraciclinas porque los dientes van a tornarse de color oscuro. Deben ser color blanco. Miren ustedes ahí, esto es amelogénesis imperfecta, defectos, dientes natales, ¿no? Cuando nacen los bebitos con dientes, y eso no debiera ser, ¿no? Es cuando las llenitas han desarrollado muy superficialmente. Y así. Bueno, vamos a ver si nuestro tema de respiratorio, ¿no? Esto no es tan largo. Sí, entonces en el ensayo solamente que sabemos que todo la formación de los dientes visuales más pues lo llevó por el más que todo eso. Vamos a ver cómo se pone el aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene dos zonas, uno superior y la cavidad nasal, que ya sabemos cómo se forma la cavidad nasal, y ahora vamos a ver el aparato respiratorio ya inferior, el más interno, es decir, ¿quiénes van a formar este aparato? Va a formar la laringe, que es un órgano cartilaginoso, la tráquea, que también forma parte de la vía respiratoria, los bronquios y los pulmones. Ahora, los pulmones aparecen porque los bronquios se van ramificando. Los pulmones es mesénquima, que rodea la ramificación de los bronquios. A medida que más se ramifica, el mesénquima va rodeando toda la ramificación y se va formando el pulmón. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene el pulmón? Pues los bronquios que se han ramificado. Eso se llama árbol bronquial. Se llama. Toda la ramificación de los bronquios, árbol bronquial. Entonces, nos vamos a remontar a la cuarta semana donde se están formando los arcos faringios. Los arcos faringios. ¿Cuántos arcos faringios aparecen? 4, ¿no? En realidad son 6. Hemos dicho que el quinto es rudimentario y el sexto sí tiene algunos derivados. ¿Listo? Entonces están lateralmente los arcos faringios, y esto es faringe primitiva, esto es piso de la faringe primitiva, se ha retirado la parte posterior, estamos hablando del piso, y a nivel de la unión entre el cuarto y el quinto arco faringio aparece una hendidura, una pequeña hendidura, que luego esta hendidura va a tener una invaginación, o sea, va a proliferar hacia abajo para formar un pequeño divertículo. Y ese divertículo va a ser llamado el divertículo laringotraqueal o divertículo respiratorio, que acá lo vemos. Piso de la faringe primitiva, la pequeña hendidura faringea, y aparece y se forma este pequeño divertículo. A medida que va creciendo el divertículo, posteriormente que se constituye como la yema respiratoria, se va a dividir en dos para formar los bronquios principales. Esas dos divisiones van a ir teniendo mayores divisiones para formar los bronquios ya propiamente dichos. Esta formación o esta división de este divertículo va a ir hacia los canales laterales que constituyen el cenoma intraembrionario. ¿Recuerdan en la clase anterior que vimos que por encima se va a formar la membrana pleuropericárdica y por debajo se va a formar la membrana pleuroperitoneal de los canales en relación a la yema respiratoria? Entonces tenemos acá cuáles son los tejidos que van a participar en la formación de la vía respiratoria. Por un lado, el endodermo. ¿Por qué endodermo? Porque es lo que reviste el interior de la faringe primitiva, el endodermo.
Y el mesodermo de tipo esplásmico es el que va a estar presente porque cuando se ha incorporado el saco vitelino, este ha estado rodeado de mesodermo de tipo esplásmico. Por lo tanto, toda la vía respiratoria va a desarrollar un músculo. ¿De qué tipo? ¿Será liso o esquelético? Liso. El mesodermo esplánico origina músculo liso. Es por eso que los bronquios van a tener en su pared músculo liso. Y algunas veces ese músculo liso se cierra, se contrae, y eso qué cosa es? Asmático. Procesos asmáticos, cuando el bronquio, la pared, el músculo liso se cierra y no se abre, te da procesos asmáticos. ¿Listo? El músculo liso. Entonces ahí tenemos el crecimiento del divertículo, hacia atrás la vía digestiva. Ojo, cuando este divertículo crece, tiene que desarrollar un tabique que lo separa la vía aérea de la vía digestiva. Este tabique tiene que estar formándose, inicialmente van a ser pliegues, van a unirse estos dos pliegues y van a formar el tabique, se llama el tabique laringotraqueal o traqueoesofágico también se llama. El tabique traqueoesofágico, que es el tabique que va a separar hacia adelante la tráquea y hacia atrás el esófago en desarrollo. Si no hubiera una completa separación de ese tabique separando ambas vías, eso quiere decir que va a haber una conexión entre la parte digestiva y la parte aérea, y eso se llama fístula traqueoesofágica. Cuando no existe una adecuada separación, un adecuado crecimiento de este tabique, hay conexión entre ambas vías, y eso es una conexión anómala y se llama fístula. Ahora, acá tenemos las dos yemas respiratorias, que serán las yemas pulmonares, y en el futuro serán los bronquios principales, y luego se irán ramificando. Acá lateralmente estarán los dos canales, ¿no? Pleurodelicálicos. Tenemos el divertículo, tenemos el tubo laringotraqueal, que sería el divertículo, el tabique traqueoesofágico, que tiene de dividir. Ahora, la conexión que hay en el piso de la faringe primitiva no se pierde, no se cierra. Esa hendidura que aparece ahí, que es en el piso a nivel de la cuarta bolsa faríngea, aparece esta pequeña hendidura, no se cierra completamente y queda la abertura. Ahora, lateralmente acá, en esta zona, están desarrollándose la laringe, los cartílagos de la laringe. ¿Cómo se formaron los cartílagos de la laringe? ¿De dónde se formaron? A ver, eso ya lo hemos visto, ¿eh? ¿Quiénes formaban la laringe? Ay, ahora para el examen va a ser perdido bien. No. ¿Quiénes formaban? A ver, la laringe va a formar parte de la vía aérea. La laringe es antes de la tráquea. La laringe está en la parte del cuello y luego se continúa como tráquea. La tráquea se divide en dos, son los bronquios, y luego ingresan al pulmón. Entonces, la laringe es un órgano cartilaginoso, pero eso ya lo hemos visto, que se forma a partir de los cartílagos de los arcos faringios cuarto y sexto. Cuarto y sexto arcos faringios formarán los cartílagos de la laringe. ¿Cuáles son estos? El cartílago tiroides, el cricoides, los aritenoides, los condyláceos. No me interesa que sepan los cartílagos, pero que sepan que todos los cartílagos de la laringe se forman desde el cuarto y sexto arco faríngeo, de los cartílagos del cuarto y sexto arco faríngeo, excepto uno. ¿Cuál? Epiglotis. Eso sí lo tienen que saber. Epiglotis es un cartílago laringio, pero que no se forma del cuarto y del sexto. ¿De dónde aparece este cartílago? De una eminencia de la faringe primitiva. Entonces acá tenemos, miren, ahí dice, por encima de este orificio, ¿quién está? La protuberancia epiglótica. Esto va a originar a epiglotis. Entonces, en resumen, laringe, ¿cómo se forma? Se forma por los cartílagos del cuarto y sexto arco faríngeo menos epiglotis. ¿Quién da origen a epiglotis? Va a originarse desde la faringe primitiva. Y así se completa esta laringe. ¿Listo? Entonces, acá estamos viendo nosotros que posteriormente a esta protuberancia que está dando origen a epiglotis, está la hendidura. Esta hendidura, pues el orificio,
que es lo primerito que aparece. Pero les decía que este orificio no cierra, queda abierto. El resto del divertículo sí tiene que separarse, pero el orificio conecta. ¿Listo? Ahora, este orificio luego va a formar el llamado arito laríngeo. ¿Qué va a formar? El llamado arito laríngeo. ¿Qué es el arito? El arito significa orificio de entrada. Eso significa arito. A-D-I-T-O, arito laríngeo. Si se llama arito laríngeo, ¿qué va a permitir? La entrada a la laringe. La laringe es un órgano hueco. Recuerden que la tráquea es un tubo que tiene un conducto. Y la laringe también tiene cavidades en su interior. ¿Listo? La laringe es el órgano de la voz. Es el órgano mediante el cual ustedes hablan. La laringe permite la emisión de la voz, la laringe. Ya cuando lleguemos a anatomía vamos a ver que aparte pues hay varias formas para luego tener nuestro tono de voz, no solamente de la laringe. ¿Listo? Bien, entonces estamos hablando de esta hendidura que luego se transforma en, ¿qué les dije? En el arito laríngeo. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. ¿Cómo estamos? Acá tenemos la hendidura. Acá miren cómo va desarrollándose la tumefacción epiclótica, que se está formando epiclotis. Y acá ya se formó epiclotis y este es el arito, el orificio de conexión hacia lo que es la laringe. Esa es la formación del tabique. Acá se está formando el tabique de separación entre lo que es la vía aérea, que es la vía del divertículo laringotraqueal, está formando acá la tráquea y las yemas respiratorias. Y acá se está formando el pliegue, el tabique, separando completamente ambas vías. Ahora, la laringe, acá tenemos la laringe. Cuádriceps altofaringeo, excepto epiglotis. ¿De dónde deriva epiglotis? De la tumefacción epiclótica del suelo de la faringe primitiva. Ahí está, evidencia hipofaringea. ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto esto, el desarrollo de la laringe. La laringe, muy similar a lo que había hecho el esófago, recuerdo cuando se formó el esófago, que era un tubo, ¿no es cierto? Le dije el tubo del esófago, que luego cerraba ese tubo y luego recanalizaba, ¿no? Y cuando recanalizaba, pues conectaba otra vez el tubo, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando había zonas en las cuales no habían recanalizado? Pues se interrumpe la conexión del esófago, eso se llama atresia esofágica. Que muchas veces cuando hay una atresia esofágica va conectado a una vía anómala hacia la vía aérea, entonces se llama fístula y atresia tráqueo-esofágica. Fístula, conexión anómala y atresia, falta de continuidad del esófago. Entonces tenemos acá que simultáneamente la laringe, que también es un órgano hueco, que está desarrollándose, igual va a obliterarse, el epitelio interno prolifera y cierra todas esas cavidades, y luego tiene que aperturarse. Entonces, por lo tanto, a las 10 semanas recanaliza la laringe y luego internamente va desarrollando los dos pliegues que van a contener los ligamentos vocales y vestibulares. El crecimiento de la laringe todavía continúa hacia los tesales, no termina de crecer, ¿no? Músculos de la laringe e inervación luego de la laringe. Desarrollo de la tráquea a partir del divertículo. El divertículo se alarga para formar la tráquea. Y la división de la tráquea acá tiene un nombre de una persona. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llama ese nombre? Cuando divide la tráquea en dos bronquios, ¿cómo se llama? Karina. Karina. Muy bien, debe tener por ahí una amiga que se llama Karina. ¿Qué cosa es la Karina? La división de la tráquea en sus dos bronquios. Entonces, por lo tanto, los bronquios van hacia los dos canales y externamente al bronquio. A ver, pero quiero que lo noten. Externamente al bronquio está yendo, ¿no? el mesénquima. Y esto, conforme se sigue ramificándose, pues va a ir formando el tejido pulmonar. Se van formando los pulmones, vamos a ir viendo bien ustedes el mesodermo de tipo esplásmico rodeando, y a medida que se va más ramificando, va originando el pulmón. Hacia los dos canales, ¿no? Son los dos canales. Por encima se formará la partición entre lo que es la cavidad pleural y la cavidad pericárdica, y abajo se formará la partición entre lo que es la cavidad pleural y la cavidad abdominal.
equipamiento. Y van desarrollándose dos pulmones. Los pulmones aparecen por el mesénquima, que rodea la división del árbol bronquial. Más o menos a las 24 semanas, también estamos a los 6 meses, hay ya más de 17 divisiones del árbol bronquial. Posteriormente, el nacimiento, pues todavía hay muchos más. 7 divisiones más o menos algo de 30 divisiones hay en la división del árbol bronquial. La parte más pequeñita de la división del árbol se llama alveolo. Ahora vamos a ver la validación del pulmón. Entonces, hasta ahí hemos visto cómo se forma la vía aérea superior, cómo se va formando, ramificando los bronquios, ¿no? Cada vez más pequeñitos, y el mesodendroplánico que acompaña va formando el pulmón. Y vamos a ver ahora el proceso de maduración. Va a pasar por varias etapas. Otra etapa llamada pseudoglandular, la etapa canalicular, saccular y alveolar. ¿En qué consisten estas etapas? Es en la maduración, en la ramificación de los bronquiolos, de los bronquios y bronquiolos al interior del pulmón, para formar los pulmones que serán los alveolos, y luego como los vasos sanguíneos en el mesodendroplánico que rodea tienen que ir aproximándose a estas divisiones para que hagan contacto y permitir la difusión de los gases en el momento del nacimiento, ¿no? El primer estadio se llama pseudoglandular. Miren ustedes en qué semanas ocurre. Desde la 6ª semana, terminando ya casi el periodo embrionario, un poquito antes, hasta las 16 semanas. Preguntaría yo acá, si naciera en este momento, ¿será viable? No es viable, muere. Y en este momento, si naciera, se va a denominar aborto, se produce un aborto. Entonces, por lo tanto, si nace, muere. No hay posibilidad de nacimiento. ¿Por qué? Porque hemos visto que las sustancias surfactantes se empiezan a producir a partir de qué semana, de la 20 a mayor semana, ¿no es cierto? Acá no hay posibilidad de sobrevivencia, no es posible la respiración. En esta etapa es parecido a la formación de una glándula en el pulmón, ¿no? Los cuales se han formado bronquios, bronquiolos, se han formado, pero todavía no se puede llevar a cabo el intercambio de gases. Vamos a ver el otro estadio. El otro estadio es el estadio canalicular, que ocurre entre las 16 y 26 semanas. Ya estamos en periodo en el cual se está produciendo sustancias surfactantes y estamos llegando a fines de 26 semanas en los cuales los niveles de sustancias surfactantes están siendo casi ya óptimos. Por lo tanto, si naciera, tiene alta posibilidad de sobrevivencia, pero todavía los otros sistemas que acompañan a la respiración están inmaduros. Así que hay una posibilidad de muerte o inmadurez de los demás sistemas. ¿Listo? Pueden sobrevivir, pero los demás sistemas todavía están inmaduros. Estamos a las 26 semanas. En los cuales los bronquios se han dividido terminales en bronquiolos respiratorios. Este es un bronquio terminal. Se ha dividido en bronquiolos respiratorios. Se han formado canales que son conductos alveolares. Estos son los conductos alveolares que están dando origen a estos sáculos o sapos terminales que constituyen posteriormente el primordio para la formación de los alveolos. Todavía los vasos sanguíneos están alejados, y los vasos sanguíneos están alejados del epitelio. Tiene que estar cerca. Un vaso sanguíneo, para que lleve a cabo la difusión de gases, tiene que estar cerquísima o bien cerquita a lo que es el epitelio. Todavía están lejos. Entonces, por lo tanto, aquí en este estadio se ha formado el primordio de los alveolos. ¿Cómo se llama? Los sáculos terminales. ¿Listo? Que contienen los conductos. ¿Qué más tenemos? Entramos al estadio sacular terminal, que va desde las 26 semanas hacia el nacimiento. Los vasos sanguíneos se han acercado al epitelio, se han formado un reborde y ya se han constituido las células que van a llevar a cabo ese intercambio de gases, que son los neumocitos tipo 1, y también aparecen los neumocitos tipo 2. Entonces vamos a ver cuál es la función de los neumocitos tipo 1: producir el intercambio de gases. ¿Y cuál sería la función del neumocito tipo 2? Formar la sustancia surfactante. Entonces vamos a ver que a las 26 semanas se están produciendo grandes cantidades de sustancias tensioactivas
niveles de sobrevivencia se produce entre las 26 y 28 semanas. Es importante la presencia de enzima tirosina para la liberación de sustancias surfactantes. La producción de la sustancia empieza a las 20 semanas y a las 26 y 28 hay niveles óptimos cuando más o menos el peso está en 1 kilito o 1000 gramos. ¿Qué contiene la sustancia surfactante? Bastantes fosfolípidos y proteínas. ¿Y cuál es la función? Es la de revestir el interior de la vía aérea para evitar, ¿qué cosa? El colapso de estas paredes cuando se produce el intercambio o el ingreso de aire a su interior. En ese momento toda la vía aérea está llena de líquido. Cuando se produce el nacimiento, pues se tiene que sustituir este líquido por aire. El líquido sale del interior y las paredes se van adosando unas con otras. Si no tuviera el revestimiento de sustancias surfactantes, colapsan y se adhieren y forman una membrana llamada membrana más o menos característica hialina. Por eso es que la enfermedad del prematuro se llama membrana hialina. Y luego, cuando tiene este revestimiento adecuado, una vez que sale todo el líquido, este se insufla llenándose con aire. No, las paredes no se adhieren. ¿Listo? Bien. Ahora entramos a... ¿De qué está compuesto la sustancia surfactante? Hemos dicho de fosfolípidos y proteínas. El que mayormente abunda, más o menos en un 50%, se llama el dipanitoidfosfatilicolina. Así se llama ese fosfolípido. Eran proteínas, ¿sí? La sustancia surfactante era proteínas y fosfolípidos. ¿Listos? Entonces, ese es el que más abunda. Ahora hay mucho más, decimos mielina, sulfatidilidositol, fosfolípidos, y no sé tanto más, abunda. Pero no les voy a pedir el nombre, solamente quiero que sepan que son fosfolípidos y son proteínas las que contienen la sustancia surfactante. Ahora, cuando nace un prematurito, lógicamente que si nace antes de las 26 semanas, pues su pronóstico es algo reservado por la presencia de las sustancias surfactantes. Pero se ha dado casos de que bebitos que nacen a partir de 21 semanas, 28, 22 semanas, han sobrevivido. ¿Cómo se produce eso? Entonces se puede estimular la producción de las sustancias surfactantes dándoles algunas sustancias, como por ejemplo los corticoides. Los corticoides se le administra a la madre cuando se piensa que el bebito va a nacer antes del tiempo, para estimular la producción de sustancias surfactantes y evitar qué cosa, la enfermedad del prematuro, que es la membrana hialina o dificultad respiratoria del prematuro. Entonces, llegamos a la etapa alveolar, que es la última etapa en la maduración del pulmón, que se produce entre las 32 semanas y termina hacia todavía después del nacimiento 8 años. En este proceso, en esta etapa, se da la maduración del alveolo, aumenta la cantidad de alveolos. En el momento del nacimiento, más o menos, se nace con algo de 50 millones de alveolos. Y a los 8 años ha adquirido una cantidad más o menos de 300 millones de alveolos. El alveolo crece todavía después del nacimiento. La mayor madurez y crecimiento del alveolo se produce posterior al nacimiento en un 90%. O sea que en un 10% se va a formar antes del nacimiento, pero la mayor cantidad de la formación del alveolo se produce posterior al nacimiento. Y tenemos que 90% maduración del alveolo, 95%. ¿Cuál es el éxito de la respiración en el momento del nacimiento? Les he dicho que toda la vía aérea está llena de líquido amniótico, porque el bebito traga líquido amniótico. Entonces no necesita oxígeno, lógicamente, porque la madre le emite el oxígeno a través de la placenta. Entonces, en el momento del nacimiento, si fuera por un parto vaginal, las partes blandas del bebito se comprimen a través del paso del canal del parto. Entonces todo el tórax, todo se comprime y hace de que el líquido se pueda eliminar por la boquita y por la nariz. Solo una pequeña cantidad. La mayor cantidad de líquido amniótico que está en la vía aérea se elimina a través de los vasos linfáticos, que en el feto
son en grandes cantidades y todavía muy voluminosos, bien grandes, más que en el adulto. Hay mayor cantidad de vasos linfáticos, por ende, el líquido amniótico que está en la vía aérea sale directamente a los vasos linfáticos. No solo a los vasos linfáticos, sino también a las arterias, hacia las venas. Se elimina directamente y libera la vía aérea y se libera con aire. Ahora, ¿qué pasaría si en el caso de que no fuera el parto por vía vaginal, fuera por vía cesárea? De igual manera, los vasos linfáticos son el mayor lugar donde el líquido amniótico se va a difundir una vez que está en la vía aérea. Entonces, ese es el éxito de sustituir el aire con este líquido que está llenando la vía aérea, para que el bebito pueda, ¿no?, sobrevivir. Pero antes, durante su etapa fetal, el bebito tiene que hacer ejercicios respiratorios. ¿Cuáles son esos ejercicios? Haciendo como que respirar. Y eso va a darse, se va a evidenciar porque el sistema nervioso va a ir madurando y va a ir inervando los músculos intercostales, preparándolos para el momento de la respiración. Si el bebito no ha hecho ejercicios respiratorios, al momento que nace se le es difícil poder respirar. Los músculos no han ejercitado, no han hecho contracción ni relajación, no están preparados para la respiración. Entonces vamos a ver por ahí alguna imagen. Ahí vean el bebito esta imagen de una ecografía, cómo se producen los movimientos, ampliación del tórax, cuando se está haciendo ejercicios respiratorios, ayudados por el diafragma, ayudados por los músculos intercostales, preparándose para el momento de la respiración. ¿Qué más tenemos? Anomalías en relación, ya lo hemos visto, fístulas y tráqueas. Acá tenemos una hernia de Borrellet, en el caso de hernia diafragmática, causando una hipoplasia pulmonar. El pulmón no desarrollado, por ende, la respiración va a ser difícil posterior al nacimiento. Eso se tiene que ir por él. Esto es un nacimiento de un bebito prematuro, en los cuales pues, hay la enfermedad del prematurito, que sería la de la yanina. El prematurito pues, es una persona que todavía tiene todos sus sistemas inmaduros, por lo tanto hay que atenderlo adecuadamente. Y ahí terminamos con esta clase del día de hoy, quedando pendiente la clase para mañana.